Así es, seguimos analizando este tema porque en una semana se han registrado 5 casos de maltrato hacia los adultos mayores, no solamente en Cochabamba, sino en diferentes partes del país. Nosotros a continuación le vamos a mostrar cada una de estas historias. Esta imagen corresponde al pasado viernes, cuando efectivos de la unidad de bomberos de Quillacollo llegaron a la vivienda de don Cándido y lo hallaron postrado en una cama. Era piel y hueso. Don Cándido murió. Por su estado de desnutrición aparentaba tener cerca de 70 años, pero resultó que su edad era 57. Don Cándido ahora es uno más de aquella cifra de víctimas de abandono. Hace días atrás conocimos la lamentable situación que vive don Prudencio, un anciano de 85 años, quien aparentemente está en estado de esclavitud en casa de una concejal en Apolo. La misma subgobernadora de Apolo contó que el anciano vivía en una situación precaria, alimentándose de lo que podía y realizando trabajos de agricultura a su edad avanzada. La lucha por lograr el rescate y atención de don Prudencio continuará, ya que los pobladores de Apolo lamentan que una persona de la tercera edad viva en semejante situación y solo piden que tenga una vida digna como él se lo merece. Esta fotografía muestra cómo fue rescatado don Pastor Flores Mamani, de 80 años. Era piel y hueso. Sus vecinos de la comunidad de Sibingani llamaron a la oficina del adulto mayor pidiendo ayuda. Don Pastor no tendría hijos, nunca se habría casado. Sus hermanos habrían fallecido y él quedó solo. Después de algunos minutos de conversar con don Pastor, el anciano volvió a sonreír. Agradeció que lo hayamos visitado. ¿Por qué llegó hasta la red Bolivisión? Ella cuenta que hace 2 años vive dentro de un mercado. Su hijo y su esposa la echaron de casa. Ahí comienza a llorar, no puede creer ni ella misma lo que nos cuenta, pero decidió no callar más. Pide el apoyo para poder recuperar su casa, está muy dolida por lo que, según nos ha relatado, le han hecho. En las próximas horas visitaremos el lugar donde la señora Aida ha dormido durante los últimos años, esperando que tal vez su hijo reflexione, lo cual hasta el día de hoy no ha sucedido. Mientras, triste, sin saber qué pudo haber pasado para quedarse sola y haber recibido tal maltrato de su propio hijo, según nos contó. Bueno, y justamente para hablar de este tema nos acompaña el doctor Ricardo Belzú. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? Que se perdió la sensibilidad por la persona de la tercera edad. También, por un lado, por los niños, que son los, digamos, los dos polos vulnerables de la sociedad, los niños indefensos, estas personas de la tercera edad que muchas veces ya no tienen las fuerzas, ya no tienen las condiciones de pronto para defenderse. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una crisis en el tema de los valores. Hay una crisis muy profunda, pero esto ya se viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros los de esta generación, digamos nosotros, hemos tenido conceptos erróneos desde pequeños. Es el tema educativo que nos ha inculcado estereotipos y prejuicios de que sí, los niños son importantes, los jóvenes mucho más importantes y los viejos ya no sirven. Ese es un concepto que lo hemos tenido desde pequeños. En la escuela, en los colegios, en la universidad, incluso en la misma universidad. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la especialidad, éramos 40 y el único que manejaba el tema adulto mayor era yo. Y ahí salió el tema entre mis mismos compañeros y mis mismos colegas, salieron estereotipos, ¿no? A que hable el senil, o que hable el viejo, o ya no puede, ¿no? Entonces era el único que podía enfrentar esa situación, pero como era profesional, además era amigo, podía superarlo. Entonces hay circunstancias que nosotros no la hemos visto y no la hemos preparado. Siempre hacemos políticas educativas, políticas de asistencialismo, con corrientes de decir, si el viejito está ahí, pues es una persona dependiente, es una persona inútil, es una carga, es un motivo de gastar dinero insulsamente. Entonces, y eso lo reforzamos en el tema del trabajo, en el tema de salud, en el tema educativo, en la familia. Decimos, papá, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú tienes que estar ahí encerrado, tú tienes que estar. Entonces, no son políticas educativas con seguimiento, con prospectiva. Entonces, nacemos con esa concepción y salimos de la universidad con esa misma concepción. Y es de los valores que se van perdiendo. Pero yo me hago una pregunta. ¿La televisión influye? Porque estamos viendo programas en el mundo internacionales con un contenido donde tanto los niños como las personas de la tercera edad
de pronto no se tratan de la mejor manera. Eso queda en un niño que va creciendo, va viendo eso, y por eso el maltrato más adelante. Sí, no tenemos espacios de reflexión, no tenemos espacios de esparcimiento sano. El componente de los medios de comunicación, ustedes, tampoco no existe un programa serio de continuidad con esta situación, con esta educación que nosotros deberíamos. No hay programas, yo no veo programas con contenido de este tipo, ¿no? Con contenido de solidaridad. Nosotros con la iglesia hacemos mucho es el tema de la imagen. Recién les comentaba, nosotros hemos terminado nuestra primera olimpiada rural con abuelos, hemos llevado 150 abuelos, futsal, voleibol, caminata, pertenencia, solidaridad, amistad. Entonces es increíble cómo trabaja la iglesia. La iglesia tiene ese sentido humano de ver a la persona en todo espacio, no solamente como un mueble, como una cuestión que no molesta, y mejor si no molesta, ¿no? Nosotros trabajamos, el tema de la televisión y la tecnología influye bastante. Yo conversaba con algunos profesores y me decían, los chicos están todo el rato con el internet o con la tecnología viendo situaciones de golpes, de agresiones físicas. Bueno, no son reales, ¿no? Pero van al colegio y no hay una forma de soltarse y de relajarse. Todo esa fuerza de agresividad contenido en ellos está ahí. Entre ellos se golpean en vez de jugar, se lastiman, se hacen llaves y todo. Entonces ellos desfogan y no hay un lugar donde ellos puedan soltar toda esa energía que es dañina. Entonces van con los colegios, van con los amigos, y ahí el tema del bullying, o se desfogan con el abuelo, o se desfogan con la persona más débil, en este caso los niños y los abuelos, ¿no? Ricardo, cuando tú has visitado, y me imagino que lo has hecho, varios hogares de personas de la tercera edad, ¿la mayoría de estos casos son por abandono? Una estadística bien dura, y lo han manifestado en el Alto. El tema del maltrato es directamente con los familiares, y específicamente es por el tema de los bienes que tienen, del despojo de las casas, de los terrenos, y es estrictamente así por los familiares. Entonces, por maltrato y conveniencia, digámoslo así. Sí, es el interés económico, el interés de tener todo ese poder económico del abuelo o del padre. Y ahí realmente es el tema del maltrato, es bien fuerte. Doctor, ahora, ¿hay políticas que puedan garantizar la estabilidad, la protección, la seguridad del adulto mayor? Fabiola, no hay políticas serias, profundas, con seguimiento, con continuidad, reforzadas por las instituciones, el Defensor del Pueblo, la Iglesia. Yo ayer estuve por el Ministerio de Salud con este conflicto de la CAF, fui un rato a ver cómo estaba. En el Ministerio de Salud había un espacio, una dirección que manejaba el tema adulto mayor hace años. No hay ahora. No existe una unidad, o si la existe, no hay programas de continuidad de los proyectos que se hizo sobre el seguro de salud, el SPAM, el seguro de vejez, el SIS. El SIS se lo maneja de una forma superficial. No existe un espacio. Antes había reuniones, había talleres, seminarios, y promovía el Ministerio de Salud para que eso se pueda replicar en el ámbito de sedes, de la gobernación, de las alcaldías. No hay. Son cuestiones de parches. Ese es un problema. Es como en el agua. Nosotros no vemos en perspectivas y hemos crecido. Una cosa bien importante, yo les digo, recién la universidad, con algunas instituciones comprometidas con el tema adulto mayor, recién tenemos cifras fresquitas, exactas, de cuántos adultos mayores tenemos a nivel nacional. ¿Dónde hay mayor población? ¿Qué situación en el tema educativo? ¿Dónde estamos hablando del 2011 que se ha hecho el censo, y estamos hablando del 2016 que recién tenemos cifras bien concretas para hacer políticas. Entonces, el tema adulto mayor se lo trata así. ¿Y nos puedes dar esas cifras, por favor? Sí, tenemos, el 2001 teníamos 500,000 de adultos mayores. Ese era un censo bien serio, 2001. El 2011 nos salió una cosa bien, digamos, concreta, con base. Ahora con este estudio que se hizo con la Universidad IDIS, la Iglesia, todo, tenemos 800,000 adultos mayores de 60 años.
Y donde, ¿qué departamentos tenemos más adultos mayores? Es en La Paz, en Santa Cruz y Cochabamba. Y justo son esos departamentos donde hay más situación de agresividad con los adultos mayores. Ahora, doctor, sabemos que hay asilos, hay albergues donde podemos llevar a nuestros ancianos. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad de por qué maltratar al anciano, a la persona de la edad? O sea, ¿por qué golpearlo? Hay muchas situaciones. Nos faltan recursos humanos formados. Humildemente yo digo, yo he podido hacer una maestría en España y es un costo. Y lamentablemente falleció otra colega, Elizabeth Crespo, otra doctora que los dos hicimos en España. Lamentablemente falleció en esa situación de los tincus, una situación muy trágica. No tenemos profesionales formados, capacitados en la temática adulto mayor. Seguimos con esas corrientes asistencialistas en el tema de salud. Que el viejito sí, ya está pero enfermo, que se vaya. Ya está sano, ya sanó del problema intestinal y listo, que ya no moleste, que vaya a otro lado, ¿no? Entonces, ese componente asistencialista seguimos nosotros manejándolos. Nosotros en la iglesia manejamos otra cosa. Recién, yo les invito, estamos haciendo para enero, el 21 de enero, nuestro segundo evento de desfile de modas, ahora con ropa deportiva, con abuelos, porque tenemos que verlos así, haciendo ejercicio. Antes de continuar, perdón que te interrumpa, hay algo que tú decías, falta el tema de la colaboración, de la ayuda. Cuando una persona de la tercera edad se encuentra enferma, generalmente lo que hace los familiares es llevarlo a un hogar, pero tendrían que llevarlo en realidad a un centro geriátrico para que puedan atenderlo. Faltan especialistas, faltan centros geriátricos, no hay muchos. Yo por lo menos aquí en La Paz solo conozco uno que está aquí en la calle Corneta Mamario, no sé si seguirá todavía. Sí. Y otra situación bien complicada con los profesionales es que nosotros no tenemos un concepto adecuado de qué tipo de servicio tienen que... qué tipo de servicios o asistencia tienen que tener los adultos mayores. A los adultos mayores los ponemos, disculpen la expresión, como una bolsa. Todos los abuelos son inútiles, todos los abuelos son enfermos, incluso en el mismo componente de salud nosotros manejamos un concepto. De ser viejo es ser enfermo. Y los mantenemos, no. Nosotros con la iglesia hemos desglosado, hemos caracterizado adultos mayores dependientes, muy dependientes están en los asilos. Adultos mayores semidependientes, está como la hermana Araceli. Semidependiente quiere decir que puede todavía, pero con una ayuda de un bastón o una persona externa. Y hay otro grupo mucho más grande, que son adultos mayores totalmente independientes. Entonces, de esa forma, incluso en el Ministerio de Salud no existe, y los tomamos como uno solo. Que todos los abuelos son enfermos, todos los abuelos. Entonces, esa es la mentalidad. Y estamos en la casa, dice, pero mamá dice que todos los abuelos son así y así tiene que ser. Nosotros no clasificamos. Incluso la misma historia clínica no tiene que ser la misma que la maneja contigo o contigo. Es una historia clínica totalmente diferente. Entonces, desde ahí, vamos donde una enfermera y la enfermera tiene ese mismo concepto, lo maneja de esa misma forma. Doctor, usted atendió a mucha gente, a muchos adultos mayores en diferentes circunstancias. Aquellos que son maltratados y que seguramente también le ha tocado, esos adultos mayores maltratados, ¿qué es lo que le cuentan, lo que le relatan, la experiencia que ellos tienen? Les duele. Que un padre o un abuelo se haya desvivido por el hijo, hasta haya sacado de su boca la comida y darle a él, y no haber profesionalizado él, digamos, y poder haber indicado, yo me voy a distinguir de muchas cosas para darle a mi hijo toda la atención, la profesión, el estudio, la boda, todo. Y había una situación que me ha calado mucho en el alma. Llevamos a los abuelitos a Corcora, Santuario de Corcora, a hacer las Olimpiadas. Unos abuelos que juegan fantástico, fútbol, futsal, bárbaros, son flechas. Y en la noche me fui para escuchar qué es lo que decía. Me decía, yo no tomo, yo no hago esto, yo soy una persona muy formal, he trabajado y soy deportista profesional. Y a mi hijo lo he sacado, está en el colegio militar, el otro es farmacéutico, el otro... Pero me dice, él hablaba entre ellos, decían, pero ese hijo ni 25 naranjas me trae al mes.
Y ese papá seguía jugando, seguía promocionando una imagen positiva en todo sentido. Y reclamaba de ese hijo que ha hecho todo y no ha sido mal padre. Y el hijo no le da la atención, ni Bencico Naranja. Yo decía, él no solo no le da a Bencico Naranja, sino no le da la atención, el cariño que le ha dado. Por dentro llevaban el dolor. Sí. Y no era un padre malo, era un futbolista bárbaro. Y tengo la foto con ellos, entonces al año estamos queriendo hacer con ellos otro tipo de actividad para que... Bueno, Doctor, quiero agradecerle por su presencia. Es importante poder escuchar este tipo de reflexiones que nos sirvan justamente por todos los índices de maltrato que estamos observando día a día a nivel nacional con nuestros adultos mayores. Les reiteramos, en una semana al día registrado alrededor de 5 casos de ancianos abandonados o maltratados por sus hijos. Son cifras alarmantes que definitivamente estremecen. Lo único que pedimos es que en estas épocas, en estas fechas, recapacitemos, nos solidaricemos, recordemos que nosotros también vamos a envejecer y que vamos a querer que nos atiendan, que nos cuiden, que ellos nos dieron la vida y nos toca atenderlos ahora. Exacto, y algo con lo que yo quisiera cerrar agradeciendo a Ricardo Belso, doctor Ricardo Belso, que nos ha acompañado. Y hasta es bíblico, y no solo se repite una, sino varias veces. Honra a tu padre y a tu madre para tener largos días. Gracias, Ricardo.